Le pagué $200 la carrera de medicina a mi novio y me abandonó al graduarse. Pero el ensayo de admisión que escribí para él acaba de destruir toda su carrera. Pagué cada semestre de la carrera de medicina de Nate. La colegiatura, los libros, la renta, la comida, todo. Tuve 3 trabajos mientras él estudiaba. Turnos nocturnos en el hospital, tutorías los fines de semana y redacción médica freelance cuando podía. Nate me decía cosas como, estamos invirtiendo en nuestro futuro, y cuando sea doctor, jamás tendrás que volver a trabajar. Le creí porque tenía 23 años, era una tonta, y pensaba que el amor significaba sacrificio. El día después de su ceremonia de graduación, Nate desapareció. Sin explicación, sin despedirse, nada. Simplemente se fue. Cambió su número, borró sus redes sociales y se mudó de nuestro departamento mientras yo estaba en el trabajo. Su amigo Paul finalmente me dijo que Nate lo había estado planeando por meses. Dijo que eras muy pegada y que él necesitaba empezar de cero para la residencia, me explicó Paul. Conoció a alguien en el hospital, otra estudiante de medicina, alguien a su nivel. 4 años y $200 de mi dinero. Y me ghosteó, me dejó de hablar de la nada, como si solo hubiéramos tenido 3 citas malas. Después supe que había estado con Alexis desde su 3er año. Ella tenía dinero. Su papá era jefe de cirugía en un hospital importante. Nate le había dicho a ella que yo era solo su roommate, compañera de piso, que estaba extrañamente clavada con él. De hecho, le dijo a la gente que yo era inestable y que tuvo que escapar por su propia seguridad. Lo que a Nate se le olvidó fue que yo escribí todo su ensayo de admisión a la escuela de medicina. No es que lo ayudé, escribí cada palabra. Lo habían rechazado de 12 escuelas antes de conocerme. Sus ensayos eran basura. Puras declaraciones genéricas sobre querer ayudar a la gente y estar fascinado con la ciencia. Reescribí todo desde cero. Creé toda una narrativa sobre su abuela inmigrante que murió por negligencia médica, y cómo eso lo inspiró a estudiar medicina para servir a comunidades marginadas. Nada de eso era cierto. Su abuela estaba viva y vivía en una mansión en Connecticut, pero era un ensayo hermoso. El Comité de Admisiones de la Universidad de Medicina Riverside lo mencionó específicamente en su carta de aceptación. Incluso lo usaron en sus materiales de promoción como ejemplo de su compromiso con la diversidad y el servicio comunitario. Nate tuvo que mantener esa mentira durante toda la carrera. Hablaba de su abuela fallecida en clases. Hacía voluntariado en clínicas comunitarias para mantener las apariencias. Incluso dio un discurso en la graduación sobre continuar con su legado. Todo eso se convirtió en parte de su identidad como futuro doctor. 5 años después de que me ghosteara, Nate estaba solicitando programas de residencia, y no cualquier programa, sino las residencias quirúrgicas más competitivas del país. Le iba bien hasta que aplicó al Jefferson Memorial, que justo tenía una nueva directora de residencia, la doctora Helen Torres, que antes había estado en el Comité de Admisiones de la Universidad de Medicina Riverside. Ella recordaba el ensayo de Nate perfectamente. De hecho, lo había usado como ejemplo de enseñanza por años. Durante la entrevista de residencia de Nate, la doctora Torres mencionó a su abuela. «¡Qué historia tan conmovedora!», dijo ella. «Cuéntame más sobre su influencia en tu carrera». Nate recitó su discurso practicado sobre la lucha de su abuela y su muerte prematura. La doctora Torres asentía. Luego preguntó, «¿Cómo se llamaba?». Nate se puso nervioso e inventó un nombre. «Rosa Hernández». La doctora Torres lo anotó. «¿Y dónde falleció?». Nate nombró un hospital en Texas. La doctora Torres también lo anotó. «¿Sabe?», dijo la doctora Torres, «su historia me inspiró tanto que inicié una beca en honor a las abuelas inmigrantes que enfrentaron negligencia médica. Me encantaría nombrarla en honor a su abuela. ¿Podría proporcionar alguna documentación sobre su historia? ¿Acta de defunción? ¿Registros médicos? ¿Algo para verificar los detalles para nuestra junta directiva?». Nate trató de echarse para atrás, diciendo que su familia era muy reservada con el tema. La doctora Torres presionó más. Quería crear un homenaje adecuado. Ya le había contado a la junta directiva del hospital sobre esta increíble historia. Estaban planeando toda una ceremonia. Ahí fue cuando Nate cometió su error fatal. Dijo que su primo tenía todos los documentos y podía enviarlos. Para ganar tiempo, dio un correo electrónico falso. Pero la doctora Torres era muy minuciosa. Investigó a la familia por su cuenta. Encontró a la abuela de Nate, muy viva, publicando en Facebook desde su club de campo en Connecticut. Encontró fotos de Nate con ella del mes pasado. La encontró comentando en sus publicaciones, llamándolo su brillante nieto. La doctora Torres no solo rechazó la solicitud de residencia de Nate, se puso en contacto con la Universidad de Medicina Riverside por el ensayo de admisión fraudulento. Contactó a cada programa de residencia al que había aplicado. Incluso notificó a la junta médica sobre su patrón de engaño. La licencia médica de Nate fue puesta bajo revisión. La investigación reveló más mentiras. Me enteré de todo por Amelia. Me llamó un martes por la tarde mientras yo estaba en mi escritorio tratando de terminar un artículo sobre tratamientos cardíacos. Sonó mi teléfono y apareció su nombre en la pantalla. Contesté y ni siquiera dijo hola. Simplemente se fue directo al grano. Me dijo que Nate había sido entrevistado en el Jefferson Memorial para un puesto de residencia quirúrgica. Ella trabajaba en administración médica en un hospital diferente. Pero las redes son cerradas y la gente habla.
Dijo que la entrevista se había torcido de una manera de la que nadie podía dejar de hablar. La directora de residencia era alguien llamada Helen Torres, que solía trabajar en la Universidad de Medicina Riverside. Ella recordaba el ensayo de admisión de Nate porque había guardado una copia por años. Se lo mostraba a los nuevos aspirantes como ejemplo de lo que era un buen ensayo personal. Durante la entrevista, Helen sacó a relucir la historia de la abuela y le pidió a Nate que le contara más. La voz de Amelia se tensó cuando me contó esa parte, como si estuviera conteniendo algo entre la preocupación por mí y la alegría de que esto finalmente estuviera sucediendo. Aparentemente, Nate dio todo su discurso practicado sobre la muerte de su abuela y cómo inspiró su carrera. Luego, Helen le preguntó su nombre. Nate inventó uno en el momento, porque nunca le había puesto nombre en el ensayo que yo escribí. La llamó Rosa Hernández. Helen lo anotó y preguntó dónde murió. Nate nombró un hospital en Texas. Helen también lo anotó. Luego le dijo a Nate que quería crear una beca conmemorativa en honor a su abuela. Dijo que su historia la había inspirado tanto a lo largo de los años que ya había hablado con la junta directiva del hospital. Estaban planeando toda una ceremonia. Sin embargo, necesitaba documentación, actas de defunción, registros médicos, cualquier cosa que verificara la historia para su junta. Nate trató de echarse para atrás, pero Helen siguió presionando. Ella ya se había comprometido con este homenaje frente a gente importante. Nate se puso nervioso y dijo que su primo tenía todos los documentos y que podía enviarlos. Le dio un correo electrónico falso para ganar tiempo. Pero Helen no esperó el correo. Buscó a la familia ella misma, encontró a su abuela viva y publicando fotos desde su club de campo en Connecticut. Encontró fotos de Nate con ella del mes pasado. La encontró comentando en sus publicaciones sobre lo orgullosa que estaba de su brillante nieto. Helen no solo rechazó su solicitud, contactó a Riverside por el ensayo fraudulento, contactó a cada programa de residencia al que había aplicado, notificó a la Junta de Licencias Médicas sobre su patrón de mentiras. Su licencia médica estaba ahora bajo revisión. Amelia dijo que la investigación estaba sacando más problemas aparte del ensayo. Colgué con Amelia y me quedé sentada en mi escritorio mirando la pantalla de mi laptop sin ver nada. El ensayo que escribí hace 5 años lo estaba destruyendo. Helen quería crear una beca conmemorativa. Había usado ese ensayo como ejemplo de enseñanza por años. Las mentiras que yo había creado con tanto cuidado para que Nate entrara a medicina lo estaban alcanzando de maneras que nunca pude haber imaginado. Sentí algo raro en el estómago. No exactamente náuseas, pero tampoco estaba bien. Había pasado 5 años tratando de no pensar en Nate. Había reconstruido mi vida, encontrado un nuevo trabajo, superado lo peor de la rabia y el dolor. Ahora, de repente, estaba de vuelta en mi cabeza porque las palabras que escribí estaban desmantelando todo lo que él había construido con mi dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama reviviendo cada detalle de ese ensayo de admisión. La ficticia Rosa Hernández que nunca existió. El hospital de Texas que elegí al azar de una búsqueda en Google. Toda la historia emotiva sobre negligencia médica y comunidades marginadas que inventé de la nada. Recordé estar sentada en la mesa de mi cocina con las solicitudes rechazadas de Nate esparcidas a mi alrededor. 12 escuelas lo habían rechazado. Sus ensayos eran pésimos. Puras declaraciones aburridas sobre querer ayudar a la gente y que le gustaba la ciencia. Nada personal. Nada memorable. Nada que hiciera que un comité de admisiones se preocupara por él. Así que le inventé una abuela. Investigué lo que las escuelas de medicina querían escuchar. Diseñé esta narrativa sobre las luchas de los inmigrantes y las fallas sistémicas de la atención médica. Y un joven decidido a honrar la memoria de su abuela sirviendo a comunidades como la suya. Cada palabra era falsa, pero era hermoso. Funcionó. Riverside lo aceptó e incluso presentó el ensayo en sus materiales promocionales. Lo usaron para mostrar su compromiso con la diversidad y el servicio comunitario. Nate tuvo que vivir esa vida durante 4 años. Habló de su abuela fallecida en clases. Hizo voluntariado en clínicas comunitarias para mantener la apariencia de que le importaban las poblaciones vulnerables. Dio un discurso en la graduación sobre continuar con su legado. Todo eso se convirtió en parte de quien era como futuro doctor. Y ahora Helen Torres quería construir un homenaje a una mujer que estaba viva y jugando golf en Connecticut. Le devolví la llamada a Amelia a la mañana siguiente. Le pedí que me mantuviera al tanto de lo que pasara después. Una parte de mí se sentía mal por estar involucrada, aunque fuera indirectamente, pero otra parte necesitaba saber si la verdad finalmente saldría a la luz, si alguien sabría alguna vez lo que hice, si los $200 y los 4 años de mi vida resultarían en algo más que yo siendo tonta y utilizada. Amelia dijo que me avisaría lo que escuchara. Ella trabajaba en un sistema hospitalario diferente, pero la gente de administración médica hablaba constantemente entre sí. Alguien sabría algo. Pasaron 2 semanas sin noticias. Traté de concentrarme en el trabajo, pero revisaba mi teléfono cada vez que sonaba. Luego Amelia volvió a llamar. Había recibido una actualización a través de alguien que conocía a alguien en el Jefferson Memorial. Helen había encontrado a la abuela de Nate en Facebook. Y no solo la encontró, sino que la encontró publicando fotos desde su club de campo. Fotos de ella en galas de caridad. Fotos de ella con Nate de hacía solo unas semanas. La abuela que supuestamente murió años atrás por negligencia médica, estaba muy viva y era muy rica. Helen se había puesto en contacto con la Universidad de Medicina Riverside por el ensayo de admisión fraudulento.
La investigación se estaba expandiendo mucho más allá de solo rechazar su solicitud de residencia. Ahora estaban revisando todo. Su historial académico completo estaba bajo revisión. Me reuní con Amelia en una cafetería cerca de su oficina 3 días después. Me miró con cuidado cuando me senté, como si estuviera tratando de descifrar cuánto sabía yo o qué tan involucrada estaba. Me dijo que Riverside había sido contactada oficialmente sobre el ensayo. La junta médica estaba haciendo preguntas. Otros programas de residencia estaban retirando sus solicitudes. Me temblaron las manos cuando tomé mi taza de café. Esto se estaba volviendo algo mucho más grande que una entrevista fallida. Esto iba a destruir toda su carrera. Todo lo que había construido con mi dinero y mi trabajo se estaba desmoronando debido a las mentiras que escribí para él. Amelia me preguntó directamente si yo escribí ese ensayo. Su cara era amable pero seria, como si ya supiera la respuesta pero necesitara oírme decirlo. Le dije la verdad por primera vez en voz alta a alguien. Sí, yo lo escribí. Todo. Cada palabra. Nate no escribía bien para nada y yo estaba desesperada por ayudarlo a entrar a medicina. Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Pensé que su éxito sería nuestro éxito. Le expliqué cómo investigué lo que querían los comités de admisiones y elaboré la narrativa perfecta. Cómo inventé a Rosa Hernández y su trágica muerte. Cómo hice que Nate sonara exactamente como el tipo de aspirante diverso y enfocado en la comunidad que estaban buscando. Cómo nada era real. Amelia no me juzgó. Solo asintió y dijo que yo tenía que estar preparada. La investigación iba a descubrir que yo escribí ese ensayo tarde o temprano. Alguien haría la conexión entre Nate y yo. Alguien haría preguntas sobre nuestra relación y el momento. Su esposo William era abogado y tal vez podría ayudarme a saber cómo manejarlo cuando eso pasara. Lo dijo con delicadeza, pero podía entender lo que no decía. Iba a ser arrastrada a esto quisiera o no. Pasé los siguientes días revisando archivos viejos en mi laptop. Encontré la carpeta con los materiales de solicitud de Nate. Encontré los borradores originales del ensayo con mis notas de revisión y comentarios. Encontré la investigación que hice sobre narrativas convincentes para la escuela de medicina. Ver mis propias palabras que crearon todo este embrollo me hizo sentir responsable de maneras en que no lo había pensado completamente antes. Yo escribí esas mentiras. Yo inventé a Rosa Hernández. Yo diseñé la historia emotiva sobre negligencia médica. Nate la usó y la mantuvo y construyó su carrera sobre ella. Pero yo fui quien la creó en primer lugar. Miré las propiedades del documento que mostraban que yo era la autora, mostrando la fecha de creación de hace 6 años, mostrando cada edición y revisión que hice. Esto era evidencia. Prueba de que yo fabriqué todo. 3 semanas después de la primera llamada de Amelia, recibí un correo electrónico de alguien llamado Atticus Howell. Trabajaba para la Junta de Licencias Médicas. Estaba investigando problemas con la solicitud y las credenciales de la Escuela de Medicina de Nate. Necesitaba hablar conmigo sobre el ensayo de admisión presentado a la Universidad de Medicina Riverside. Quería programar una entrevista lo antes posible. El correo era profesional y cortés, pero pude leer entre líneas. Ellos sabían. Alguien les había hablado de mí. Alguien me había conectado con Nate y con ese ensayo. Mi participación ya no era indirecta. Llamé a William a la mañana siguiente antes de que terminara de prepararme el café. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono, mirando el correo de Atticus en la pantalla de mi laptop. William contestó al segundo timbrazo y me dijo que fuera a su oficina esa tarde. Él practicaba principalmente derecho contractual, pero entendía lo suficiente sobre casos de fraude académico como para ayudarme a entender en lo que me estaba metiendo. Su oficina estaba en una casa antigua adaptada en el centro. El tipo de lugar con pisos de madera crujientes y muebles dispares que de alguna manera se sentía más confiable que las torres de cristal donde trabajaban los abogados corporativos. William se sentó frente a mí en su escritorio y leyó el correo de Atticus 2 veces, sus lentes de lectura posados en su nariz. Me pidió que le explicara exactamente lo que hice con la solicitud de Nate, así que le conté todo de nuevo. Escribir el ensayo. Crear la historia de la abuela. Presentarlo como parte de sus materiales. William se recostó en su silla y golpeó su cuaderno con su pluma. Escribir el ensayo de alguien no era ilegal. Explicó. Ghostwriting. Escribir anónimamente para otros sucedía todo el tiempo, incluso si las escuelas lo desaconsejaban. El problema era el contenido. Ayudé a crear información falsa que Nate usó para obtener la admisión a una institución educativa. Eso potencialmente podría considerarse fraude, especialmente porque había ayuda financiera y becas involucradas. Se me revolvió el estómago. No había pensado en el aspecto del dinero. Nate obtuvo becas basándose en parte en ese ensayo. En la narrativa de diversidad que yo inventé, William vio mi cara y rápidamente agregó que probablemente yo no estaba en serios problemas legales. Yo no fui quien presentó la solicitud ni mantuvo la mentira por años. Yo solo fui la persona que escribió palabras en una página. Pero necesitaba ser cuidadosa con cómo manejaba la investigación. Necesitaba cooperar completamente. Decir toda la verdad y dejar claro que no tenía idea de que Nate llevaría la fabricación tan lejos como lo hizo. Pasamos la siguiente hora elaborando una respuesta para Atticus. William escribía mientras yo hablaba, ayudándome a encontrar las palabras correctas, profesionales pero no defensivas, cooperativas pero no desesperadas. Acordamos una entrevista y enfatizamos que yo estaba participando voluntariamente para ayudar a aclarar los hechos.
William agregó una línea estableciendo que yo no había estado en contacto con Nate durante 5 años y que solo recientemente me enteré de la investigación. Leí el correo 3 veces antes de que William lo enviara desde mi cuenta. Sentí el pecho apretado al verlo desaparecer en el vacío. Esto estaba sucediendo de verdad. Yo era oficialmente parte de una investigación que podría destruir la carrera médica de alguien. William me acompañó a la puerta y puso su mano en mi hombro. Me dijo que lo llamara inmediatamente si Atticus preguntaba algo que me incomodara o si alguien más me contactaba sobre Nate. Asentí y le di las gracias. Luego me senté en mi coche en su estacionamiento durante 10 minutos tratando de respirar con normalidad. Atticus respondió 2 días después con una fecha y hora para la entrevista. Una sala de conferencias en un edificio de oficinas del centro. Territorio neutral que no era su oficina ni la mía. Profesional e impersonal. Llegué 15 minutos antes, vestida con el atuendo más serio que tenía. Pantalón negro y una camisa abotonada que me hacía parecer que iba a una entrevista de trabajo. El lobby del edificio era todo mármol y cristal. El tipo de lugar que te hace sentir pequeña y oficial al mismo tiempo. Tomé el ascensor hasta el 7º piso y encontré la sala de conferencias. Atticus ya estaba allí, instalando una grabadora sobre la mesa. Se puso de pie cuando entré y me dio la mano. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos, con cabello oscuro y ojos cansados. Me agradeció por venir y me indicó una silla frente a él. La sala no tenía ventanas y estaba fría, solo una mesa larga y sillas incómodas. Atticus comenzó la grabación y declaró la fecha, la hora y quiénes estaban presentes. Luego me miró y me pidió que explicara mi relación con Nate y mi participación en su solicitud a la escuela de medicina. Tomé aire y comencé a hablar. Salimos durante 4 años mientras él estaba en la escuela de medicina. Yo pagué por todo porque él no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Antes de conocerme, lo habían rechazado de 12 escuelas. Sus ensayos de solicitud eran pésimos. Declaraciones genéricas sobre querer ayudar a la gente. Reescribí todo su ensayo personal desde cero. Creé una narrativa sobre su abuela inmigrante que murió por negligencia médica, y cómo eso lo inspiró a servir a comunidades marginadas. Nada de eso era cierto. Su abuela estaba viva y era rica. Pero era una historia convincente y le valió la aceptación en Riverside. Atticus tomó notas mientras yo hablaba, su pluma moviéndose constantemente sobre su bloc de notas. Preguntó si Nate sabía que la historia de la abuela era fabricada. Le expliqué que por supuesto que lo sabía. Él me dio los hechos básicos sobre su abuela real y yo lo convertí en ficción. Leyó el ensayo antes de que lo enviáramos. Sabía que cada palabra era inventada. Atticus preguntó por qué lo hice. Me quedé mirando a la mesa. Porque tenía 23 años y era tonta y estaba enamorada. Porque pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. Porque creí que su éxito sería nuestro éxito. Porque no pensé en la ética ni en las consecuencias. Solo quería ayudarlo a entrar a medicina para que pudiéramos comenzar nuestras vidas de verdad. La expresión de Atticus no cambió. Preguntó qué pasó después de que Nate fue aceptado. Le conté sobre los 4 años de la escuela de medicina, trabajando 3 trabajos para pagarlo todo, viéndolo tener éxito mientras yo me agotaba. Luego la graduación y al día siguiente se fue. Cambió su número. Se mudó. Desapareció por completo. Después supe que lo había estado planeando por meses. Que había estado con alguien más desde su 3er año. Atticus tomó más notas. Preguntó si yo sabía que Nate continuó usando la historia de la abuela durante toda la carrera. Negué con la cabeza. Después de que me gosteó, no tuve contacto con él. No sabía que hablaba de ella en clases o que hacía voluntariado para mantener la mentira. No sabía que dio un discurso de graduación sobre ella. No tenía idea de lo lejos que había llevado la fabricación hasta que Amelia me contó sobre la investigación. Decirlo todo en voz alta a un investigador oficial hizo que todo se sintiera enorme y real de maneras que antes no lo había hecho. Esto no era solo una mala ruptura o un error tonto que cometí cuando era joven. Esto era fraude. Esto era alguien construyendo toda una carrera médica sobre mentiras que yo escribí. Esto eran pacientes que habrían sido tratados por alguien que obtuvo su licencia mediante engaño. Atticus hizo más preguntas sobre la cronología, sobre detalles específicos en el ensayo, sobre si alguien más sabía que yo lo había escrito. Respondí todo con la mayor honestidad posible. Mi voz se mantuvo firme, pero mis manos temblaban debajo de la mesa. Después de 1 hora, Atticus apagó la grabadora. Me agradeció mi cooperación y dijo que quizás necesitaría hacer un seguimiento con preguntas adicionales a medida que la investigación continuara. Asentí y me levanté, sintiendo las piernas inestables. Me acompañó al ascensor y me dio la mano de nuevo. Presioné el botón del lobby y vi cómo las puertas se cerraban ante su rostro cansado. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 20 minutos, agarrando el volante y mirando la pared de concreto frente a mí. Acababa de poner fin a la carrera médica de Nate, potencialmente. Había dado un testimonio oficial que sería parte del registro permanente. Ya no había vuelta atrás. Una parte de mí se sintió vindicada. Me había robado años de mi vida y $200 que jamás recuperaría. Me había utilizado, me había desechado y había mentido sobre mí a otras personas. Pero otra parte de mí se sentía mal. Yo escribí esas mentiras. Yo creé a Rosa Hernández y su trágica muerte. Yo inventé la historia que se convirtió en la base de toda su identidad profesional. Yo facilité todo esto, incluso si no sabía qué tan lejos lo llevaría.
Esa noche, Amelia apareció en mi apartamento con comida tailandesa y una botella de vino. No preguntó cómo fue la entrevista. Simplemente puso la comida en mi mesa de centro y se sentó a mi lado en el sofá. Comimos en silencio por un rato. Luego comencé a hablar. Le conté todo lo que le dije a Atticus, cada pregunta que hizo, cada detalle que admití. Amelia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó cómo me sentía. Me reí. Un sonido amargo que no coincidía con nada gracioso. Vindicada pero también culpable. Enojada pero también triste. Aliviada de que la verdad finalmente estuviera registrada, pero asustada por lo que vendría después. Todo fue un desperdicio. 4 años de mi vida, $200. ¿Y para qué? Para que Nate obtuviera un título de médico por fraude y luego me tirara a la basura. Amelia me apretó la mano. Me dijo que su hermana, Sofía, era terapeuta, y se había ofrecido a verme para algunas sesiones si quería ayuda para procesar todo. Dudé. Nunca había ido a terapia, y la idea de hablar de Nate durante 1 hora cada semana sonaba agotadora. Pero Amelia señaló que yo claramente estaba lidiando con sentimientos complicados y tal vez no era mala idea que una profesional me ayudara a ordenarlos. Acepté pensarlo. 2 días después le envié un mensaje de texto a Amelia y le pedí la información de contacto de Sofía. Mi primera sesión fue a la semana siguiente en la oficina de Sofía. Una habitación pequeña con iluminación suave y sillas cómodas que de alguna manera no se sintió tan intimidante como esperaba. Sofía se parecía a Amelia pero era más suave. Con los mismos ojos oscuros pero una expresión más amable. Me pidió que le dijera por qué había ido. Le expliqué toda la situación. El ensayo, el gosteo, la investigación, la entrevista con Atticus. Sofía escuchó atentamente y tomó algunas notas. Luego me preguntó de qué creía yo que era responsable en todo esto. Le dije que escribí las mentiras que hicieron que Nate entrara a medicina. Sofía asintió y preguntó de qué era responsable Nate. Comencé a enumerar cosas. Mantener la mentira por 4 años. Expandirla más allá del ensayo. Usarme por dinero. Gostearme. Construir toda su identidad profesional sobre fabricaciones. Sofía señaló que yo facilité su engaño inicial, pero todo lo que vino después fue su elección. Yo no lo obligué a hablar de su abuela falsa fallecida en clases. Yo no lo obligué a dar discursos sobre ella. Yo no lo obligué a continuar con la mentira cuando pudo haberla dejado desaparecer discretamente. Esas fueron todas decisiones que él tomó de forma independiente. Mucho después de que yo saliera de su vida, la sesión me ayudó a ver la diferencia entre lo que yo hice y lo que Nate hizo con lo que le di. Todavía me sentía culpable por escribir esas mentiras. Pero comencé a entender que yo no era responsable de cada elección que hizo después. 2 meses pasaron lentamente mientras la investigación continuaba. Traté de concentrarme en mi trabajo de redacción médica freelance, buscando nuevos clientes y terminando proyectos existentes. Pero cada notificación de correo electrónico me hacía sobresaltar. Cada número desconocido que llamaba a mi teléfono me aceleraba el corazón. Seguía esperando que Atticus me contactara con más preguntas, o que los abogados de Nate aparecieran exigiendo que me retractara de mi testimonio. La espera fue casi peor que la entrevista en sí. 3 semanas después, Atticus me envió otro correo electrónico preguntando si podíamos programar otra reunión. Necesitaba revisar el ensayo con más detalle. Quería entender exactamente qué partes escribí yo versus lo que Nate pudo haber agregado o cambiado después. Primero llamé a William para asegurarme de que esto fuera normal para una investigación. Dijo que tenía sentido que quisieran un registro completo de mi participación versus las acciones posteriores de Nate. Nos reunimos en la misma sala de conferencias del centro un martes por la tarde. Atticus había impreso copias del ensayo con diferentes secciones resaltadas en amarillo y verde. Me pidió que lo guiara a través de mi proceso de escritura paso a paso. Explicar de dónde salió cada parte de la historia de la abuela. Le dije que Nate había sido rechazado de 12 escuelas antes de conocernos. Sus ensayos originales eran aburridos y genéricos. Solo decían que quería ayudar a la gente y que le gustaba la ciencia. Nada que lo hiciera destacar entre miles de otros aspirantes. Investigué qué hacía que los ensayos exitosos de la escuela de medicina funcionaran. Leí ejemplos en línea. Busqué qué tipo de historias captaban la atención. La narrativa de la abuela inmigrante parecía perfecta porque tocaba múltiples puntos que le importaban a las escuelas. Servicio comunitario, motivación personal, superación de adversidades. Inventé cada detalle. El nombre de la abuela, su supuesta negligencia médica, el hospital en Texas donde supuestamente murió. Todo salió de mi imaginación. Nate no me dio nada con qué trabajar, excepto su desesperada necesidad de ser aceptado en algún lugar. Atticus tomó notas mientras yo hablaba. Ocasionalmente hacía preguntas para aclarar frases o detalles específicos. Luego se reclinó en su silla y me dijo algo que me revolvió el estómago. Nate había estado diciendo a los investigadores que la historia de la abuela era real. Afirmaba que yo debía haber entendido mal nuestras conversaciones o que estaba recordando mal las cosas ahora. Según Nate, él me había contado todo sobre las luchas de su abuela y yo solo lo había ayudado a organizar sus pensamientos en forma de ensayo. Mis manos comenzaron a temblar. Incluso ahora, enfrentando graves consecuencias, Nate estaba tratando de hacerme ver como la villana, tratando de pintarme como confundida o vengativa mientras él mantenía su inocencia. Atticus debe haber visto mi reacción porque rápidamente agregó que no creía en la versión de Nate.
La cronología y la evidencia no respaldaban sus afirmaciones, pero quería que yo supiera lo que Nate estaba diciendo, para que no me tomara por sorpresa si salía a relucir más tarde. Fui a casa y busqué cada archivo relacionado con ese ensayo en mi laptop. Encontré los borradores originales con notas de revisión y marcas de tiempo. Encontré mis documentos de investigación sobre narrativas efectivas para la escuela de medicina. Encontré correos electrónicos entre Nate y yo donde él admitía que no tenía idea de qué escribir y me rogaba que simplemente lo resolviera. Le envié todo a Atticus en un adjunto masivo de correo electrónico. La evidencia digital mostraba claramente mi autoría y la naturaleza completamente inventada de cada detalle sobre la abuela. 2 días después, William me llamó. Había estado pensando en la investigación y quería advertirme sobre algo. Los abogados de Nate podrían intentar alegar que yo actué por venganza debido al gosteo. Podrían decir que estaba mintiendo ahora para lastimarlo. Que mi testimonio no podía ser confiable porque tenía motivaciones personales. Necesitaba estar lista para que atacaran mi credibilidad y cuestionaran por qué estaba cooperando con los investigadores. William me ayudó a preparar respuestas que se centraran en los hechos en lugar de las emociones. Sí, Nate me había lastimado mucho. Sí, estaba enojada por haber sido utilizada y desechada. Pero nada de eso cambiaba la verdad objetiva sobre quién escribió el ensayo y si la historia de la abuela era real. La evidencia hablaba por sí misma, independientemente de mis sentimientos. 3 meses transcurrieron después de esa segunda reunión con Atticus. Amelia me llamó una noche a principios de otoño con la noticia de que la Universidad de Medicina Riverside había iniciado una revisión formal de integridad académica. Varios profesores que le habían dado clases a Nate estaban siendo entrevistados sobre su tiempo allí. La escuela se estaba tomando el fraude en serio y estaba llevando a cabo sus propias investigaciones separadas de la Junta de Licencias Médicas. Empecé a tener problemas para dormir. Me acostaba despierta reviviendo cada conversación con Atticus. Cada detalle que revelé. Cada prueba que proporcioné. Mi trabajo freelance se resintió porque no podía concentrarme en los proyectos de los clientes. Comenzaba a escribir un artículo y luego me encontraba mirando la pantalla de mi computadora pensando en la carrera de Nate desmoronándose por lo que yo había hecho. Sofía me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento durante nuestras sesiones semanales. Ejercicios de respiración. Técnicas de mindfulness. Formas de redirigir mis pensamientos cuando se descontrolaban. Pero ella fue honesta en que no había una solución fácil para la realidad de que yo era fundamental en el desmantelamiento de toda la vida profesional de alguien. Aunque Nate merecía las consecuencias, cargar con ese peso era difícil. 4 meses después de la investigación, Atticus me llamó con una actualización que lo cambió todo. Habían surgido otros problemas en el historial de Nate más allá del ensayo de admisión. Los miembros de la facultad en Riverside habían reportado preocupaciones sobre su honestidad académica durante la escuela de medicina. Aparentemente, la mentira de la abuela era solo la parte más visible de un patrón mucho más grande. Atticus no podía compartir todos los detalles aún, pero quería que yo supiera que la investigación se había expandido significativamente. Sentí una extraña mezcla de validación y horror cuando Amelia me dio más detalles una semana después. Nate había copiado en exámenes, plagiado tareas, copiado el trabajo de otros estudiantes y lo había presentado como propio. Múltiples profesores habían señalado preocupaciones a lo largo de los años, pero nada se había investigado formalmente hasta ahora. La persona por la que yo había sacrificado todo, trabajé en 3 empleos para mantener, le di $200, era fundamentalmente deshonesta de maneras que yo nunca había entendido completamente. No se trataba solo de usarme por dinero o ghostearme después de graduarse. Nate se había abierto paso haciendo trampa en la escuela de medicina, mientras yo me estaba agotando para pagar una educación que ni siquiera estaba ganando honestamente. 5 meses después de mi primera entrevista, una mujer llamada Gwendolyn se puso en contacto por correo electrónico. Era colega de Atticus en la Junta de Licencias Médicas y necesitaba discutir mi posible testimonio si el caso llegaba a una audiencia formal. Programamos una llamada telefónica para la semana siguiente. Gwendolyn fue amable, pero muy directa sobre para qué debía prepararme. Si había una audiencia, me harían preguntas bajo juramento sobre todo lo relacionado con el ensayo, mi relación con Nate y el apoyo financiero que le proporcioné. Los abogados de Nate intentarían desacreditarme. Sacarían a relucir el gosteo. Sugerirían que estaba motivada por la venganza. Cuestionarían mi memoria de eventos de hace años. Necesitaba estar lista para responder preguntas difíciles mientras me mantenía enfocada en los hechos. Me preguntó si tenía alguna preocupación sobre testificar. Admití que me daba miedo que me hicieran parecer una mentirosa o alguien con una doble intención. Gwendolyn dijo que la evidencia respaldaría mi testimonio, pero que debía esperar que el proceso fuera incómodo. Los procedimientos legales no estaban diseñados para ser fáciles para los testigos. Le dije que testificaría si era necesario porque la verdad importaba más que mi comodidad. La reunión con Gwendolyn tuvo lugar 2 semanas después en una cafetería del centro. Tenía un bloc de notas cubierto de apuntes y una forma amable de hacer preguntas que hacía que todo fuera un poco menos horrible. Revisamos todo. La cronología de mi relación con Nate. Cómo nos conocimos. Cuándo empecé a pagar por su escuela. Las cantidades exactas que le di durante 4 años. Cada detalle sobre la escritura de ese ensayo. Cómo creé la historia de la abuela de la nada. ¿Por qué pensé que lo ayudaría a ser aceptado? Gwendolyn escribió todo con letra ordenada, pidiéndome que aclarara fechas y cantidades cada vez que mi memoria flaqueaba.
Quería saber sobre nuestra situación de vivienda. Si teníamos cuentas bancarias conjuntas. Si tenía alguna prueba escrita del dinero que le había dado. Había guardado algunos registros, principalmente extractos bancarios que mostraban transferencias y pagos de renta, pero gran parte fue dinero en efectivo que le entregué directamente. Revisar todo nos tomó casi 3 horas. Al final me sentí completamente agotada, como si hubiera estado cargando estos recuerdos en una caja cerrada y ahora estuvieran esparcidos sobre la mesa para que alguien más los examinara y juzgara. Gwendolyn cerró su cuaderno y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Me preguntó qué quería que le pasara a Nate. ¿Quería que se le hiciera responsable? ¿Esperaba un resultado específico de la investigación? Me senté allí por un largo momento tratando de descubrir cómo responder honestamente. La verdad era que ya no lo sabía. Una parte de mí quería que perdiera todo de la misma manera que yo lo había perdido todo. Pero otra parte de mí simplemente se sentía cansada de cargar con toda esta rabia. Le dije que no sabía lo que quería más allá de que la gente supiera la verdad. Se había salido con la suya usándome durante tanto tiempo, diciendo a la gente que yo era inestable, haciéndose pasar por víctima cuando él fue quien tomó mi dinero y desapareció. Solo quería que alguien oficial reconociera que lo que hizo estuvo mal, que yo no estaba loca, ni mentía, ni inventaba cosas por venganza. Gwendolyn asintió y tomó otra nota. Dijo que esa era en realidad la mejor respuesta que podría haber dado, que mi voluntad de decir la verdad independientemente del resultado me convertiría en un testigo fuerte si llegaba el caso. 4 meses después de que comenzó la investigación, Amelia me llamó un martes por la tarde. Su voz tenía ese tono cauteloso que usa la gente cuando está dando noticias que saben que pegarán fuerte. Me dijo que Nate había sido puesto en licencia de su programa. No despedido exactamente, pero le dijeron que no fuera a trabajar mientras la junta de licencias terminaba su revisión. Su carrera estaba en suspenso. Posiblemente para siempre, dependiendo de lo que decidieran. Le agradecí a Amelia por avisarme y colgué. Luego me senté en mi sofá sintiendo una ola de tristeza que no había esperado en absoluto. No era que sintiera lástima por Nate. No la sentía. Pero escuchar que su carrera estaba básicamente terminada hizo que algo que se había sentido abstracto antes se volviera real. El futuro en el que creí cuando tenía 23 años. Ese en el que ambos nos beneficiaríamos de su éxito. Ese futuro nunca existió. Fue construido sobre mentiras desde el principio. Había estado planeando dejarme incluso mientras yo trabajaba en turnos nocturnos para pagar su renta. Todo había sido falso y ahora había pruebas oficiales de lo falso que había sido. Mi siguiente sesión con Sofía se centró en esa tristeza inesperada. Ella me ayudó a entender que estaba de luto por algo más que la relación. Estaba de luto por la versión de mí misma que había sido lo suficientemente joven y confiada como para sacrificar todo por alguien que me veía como un recurso en lugar de una pareja. Esa versión de mí había creído que el amor significaba dar hasta que no te quedara nada. Había pensado que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. Sofía dijo que estaba bien llorar por esa versión más joven de mí misma. Sentirme triste por los años que perdí y el dinero que nunca recuperaría. Pero también necesitaba reconocer lo lejos que había llegado de esa persona. Ya no era ella. Había reconstruido mi vida y mi carrera sin la ayuda de nadie. Había aprendido que mi valor no estaba ligado a cuánto podía darle a otra persona. 5 meses después de que comenzó la investigación, William me llamó con una noticia que hizo que me temblaran las manos de rabia. Los abogados de Nate querían discutir un acuerdo. Preguntaban si yo estaría dispuesta a suavizar mi testimonio, tal vez decir que había recordado mal algunos detalles o que el ensayo había sido más un esfuerzo de equipo. A cambio, Nate comenzaría a devolver parte del dinero que me debía. El tono de William dejó claro lo que pensaba de esta oferta, pero tenía que presentármela oficialmente. Le dije a William exactamente lo que podía decirles a los abogados de Nate, que testificaría con la verdad sin importar qué. No iba a mentir a los investigadores por dinero. Incluso dinero que era legítimamente mío. La sugerencia de que yo comprometería la verdad por un pago me hizo enojar tanto que tuve que caminar por mi apartamento durante 20 minutos después de colgar. Esto era exactamente quién era Nate. Incluso ahora, enfrentando el final de su carrera, pensaba que todos tenían un precio. Pensó que yo ayudaría a destruir su futuro, y ahora ayudaría a salvarlo si tan solo ofrecía suficiente dinero en efectivo. William devolvió la llamada 1 hora después y dijo que había entregado mi mensaje. También explicó que la oferta de acuerdo en sí misma era reveladora. Los abogados de Nate no se habrían acercado a menos que supieran que la evidencia en su contra era realmente mala. Estaban desesperados, lo que significaba que la investigación había encontrado aún más problemas de los que yo sabía. El hecho de que pensaran que yo podría estar dispuesta a cambiar mi historia mostraba lo poco que entendían por qué yo estaba cooperando en primer lugar. Esto no se trataba de venganza o dinero. Se trataba de que la verdad finalmente importara después de años de mentiras de Nate. Pasé la noche redactando una declaración formal, rechazando cualquier acuerdo y diciendo de nuevo que cooperaría completamente con la investigación. William me ayudó a asegurarme de que el lenguaje fuera claro y profesional. Firmar esa declaración se sintió poderoso de una manera que no esperaba. Estaba eligiendo la verdad y la honestidad por encima del dinero que necesitaba desesperadamente.
Me estaba probando a mí misma que había aprendido algo de toda esta horrible experiencia. Algunas cosas importaban más que recuperar lo que habías perdido. 6 meses después de que todo comenzó, llegó una carta oficial de Riverside. Habían terminado su revisión del tiempo de Nate en la escuela. Basado en los materiales de admisión falsos y otros problemas que encontraron durante la investigación, le estaban retirando su título. El diploma de la escuela de medicina que había obtenido con mi dinero, el que yo lo vi recibir en la graduación justo antes de que me ghosteara, ya no existía. Riverside lo había borrado de sus registros como si nunca hubiera sido un estudiante allí. Amelia me llamó 1 hora después de que recibí la carta. Su voz sonaba apretada y preocupada cuando preguntó si había leído todo con atención. Le dije que sí, que Riverside le había retirado el título, y ella dijo que había más que solo eso. Sin el título de médico, la licencia médica de Nate era automáticamente inválida sin importar lo que la Junta de Licencias decidiera más tarde. Me lo explicó así. La licencia se basaba en haber completado la escuela de medicina, así que si la escuela decía que en realidad nunca se graduó, la licencia ya no podía existir. Ni siquiera estaba sujeto a debate. La revocación del título hizo lo que meses de investigación no pudieron hacer más rápido. Simplemente borró todo lo que había construido en un solo movimiento. Me senté con esa noticia durante 3 días seguidos, apenas saliendo de mi apartamento, excepto para trabajar. Seguía tratando de descifrar cómo me sentía cerca de ser la razón por la que toda la vida profesional de alguien fue destruida. Una parte de mí se sentía bien al respecto, como si finalmente algo se equilibrara después de años de que él se saliera con la suya, pero otra parte se sentía mal y pesada, como si hubiera hecho algo enorme e irreversible que no podía deshacer incluso si quisiera. Sofía vino el tercer día con comida para llevar y me hizo hablar sobre ello. Me recordó que yo no obligué a Nate a usar un ensayo falso, a mantener mentiras durante años, a copiar en exámenes, ni a ghostearme después de robar mi dinero. Él tomó cada una de esas decisiones por su cuenta. Yo solo escribí algunas palabras en una página hace 5 años cuando era joven, tonta y estaba enamorada. Todo lo que sucedió después fue él decidiendo seguir mintiendo en lugar de confesar. Eso ayudó un poco, pero todavía me sentía rara con todo el asunto. 2 semanas después, Atticus me envió un correo electrónico preguntando si yo testificaría en una audiencia formal de la Junta de Licencias. Explicó que a pesar de que la revocación del título técnicamente resolvía la cuestión de la licencia, querían un registro completo del fraude para sus archivos oficiales. La Junta necesitaba mi testimonio sobre la escritura del ensayo y la financiación de su educación para documentar todo correctamente. Dijo que sería el paso final para cerrar el caso. Leí ese correo probablemente 10 veces antes de responder. Esto se sentía como mi última oportunidad de terminar con todo, de poner todo en el registro y alejarme sabiendo que la verdad estaba documentada oficialmente. Respondí que sí, que testificaría. Atticus me envió la fecha de la audiencia y me dijo que esperara preguntas sobre la cronología, el contenido del ensayo y el dinero que le había dado a Nate. William me llamó al día siguiente y se ofreció a ayudarme a prepararme. Vino ese fin de semana con una lista de posibles preguntas que la Junta podría hacer. Pasamos horas revisando mi historia, pensando en cómo mantener mis respuestas centradas en los hechos en lugar de ponerme emocional. William me enseñó a hacer una pausa antes de responder, a solo responder a lo que realmente se preguntaba y a evitar divagar o explicar demasiado. Dijo que la evidencia documental que ya había proporcionado hablaría por sí misma, así que solo necesitaba confirmar los hechos básicos con claridad y calma. También me advirtió que el abogado de Nate probablemente intentaría hacerme quedar mal, sugerir que estaba mintiendo o exagerando, tal vez incluso alegar que estaba haciendo esto por venganza. William me dijo que mantuviera la calma sin importar lo que dijeran, que recordara que mi evidencia era sólida y que dejara que los documentos probaran mi caso en lugar de ponerme a la defensiva. La audiencia se llevó a cabo un martes por la mañana en una sala de conferencias en un edificio de oficinas del centro. La sala estaba fría y estéril con una mesa larga, sillas incómodas y luces fluorescentes que hacían que todo se viera descolorido y áspero. Los miembros de la Junta se sentaron a un lado con sus archivos y laptops. Una reportera de la corte instaló su equipo en la esquina y los abogados revolvían papeles en el otro extremo. Nate se sentó con su equipo legal cerca de la ventana. Verlo por primera vez en 6 años hizo que mi corazón comenzara a acelerarse, tan rápido que pensé que todos podrían escucharlo. Se veía más viejo de lo que esperaba, con líneas alrededor de sus ojos y boca que no estaban antes. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante como si estuviera tratando de hacerse más pequeño, y su costoso traje le quedaba mal, como si hubiera perdido peso recientemente. Este no era el graduado seguro de sí mismo que se había alejado de mí sin mirar atrás. Este era alguien que sabía que todo su futuro se estaba desmoronando y no podía hacer nada para detenerlo. Nate no me miraba cuando entré. Mantuvo sus ojos en la mesa frente a él, su mandíbula tensa, sus manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El presidente de la Junta me pidió que levantara mi mano derecha y jurara decir la verdad. Mi voz salió más firme de lo que me sentía cuando dije que lo haría. Luego me pidieron que me sentara y comenzara desde el principio. Les conté todo. Expliqué cómo Nate y yo nos conocimos, cómo había sido rechazado de 2 escuelas de medicina, cómo sus ensayos eran pésimos y genéricos.
Describí escribir la narrativa de la abuela desde cero, creando a Rosa Hernández y su historia falsa sobre morir por negligencia médica en un hospital de Texas. Les conté sobre trabajar 3 empleos para pagar su matrícula, renta, libros y comida durante 4 años. Expliqué cómo me gosteó el día después de la graduación, cambió su número, se mudó mientras yo estaba en el trabajo y desapareció con Alexis, que venía de dinero. Mi voz se mantuvo nivelada y tranquila, a pesar de que mis manos temblaban en mi regazo donde nadie podía verlas. Mantuve mis ojos en los miembros de la junta en lugar de mirar a Nate, enfocándome en responder cada pregunta solo con los hechos, como me enseñó William. El abogado de Nate se puso de pie durante mi testimonio e intentó sugerir que yo estaba inventando cosas o recordando mal porque estaba enojada por la ruptura. Preguntó si yo podría estar exagerando mi papel en la escritura del ensayo, si tal vez había sido más una colaboración de lo que yo estaba afirmando. Se preguntó en voz alta si yo estaba allí por venganza en lugar de por justicia, pero la evidencia documental que había proporcionado hizo que sus preguntas sonaran desesperadas y vacías. Les había dado los borradores originales del ensayo con mis notas de revisión y marcas de tiempo. Les había mostrado extractos bancarios que probaban que yo pagué por todo. Les entregué correos electrónicos donde Nate me agradecía por mi ayuda y prometía pagarme algún día. Los rostros de los miembros de la junta mostraban que no creían lo que el abogado estaba tratando de vender. Lo miraban como si estuviera perdiendo el tiempo con argumentos que la evidencia ya había destruido. Durante un descanso salí al pasillo para beber agua de la fuente. Alexis estaba parada allí con Nate cerca de los ascensores. Se veía incómoda y fuera de lugar. Sus brazos cruzados firmemente sobre su pecho, sus ojos mirando a su alrededor como si quisiera estar en cualquier otro sitio. Cuando me vio, desvió la mirada rápidamente y no quiso encontrarse con mis ojos. Me pregunté si finalmente estaba entendiendo con qué tipo de persona había construido su vida. Si se estaba dando cuenta de que las mentiras que me dijo probablemente eran solo el comienzo de un patrón mucho más largo. Nate la agarró del brazo y la jaló hacia la escalera, aún negándose a mirar en mi dirección. La audiencia concluyó 1 hora después. El presidente de la junta leyó su decisión en voz alta mientras todos permanecían en silencio y tensos. Confirmaron que la licencia médica de Nate fue revocada permanentemente debido a las credenciales fraudulentas que utilizó para obtenerla y el patrón de deshonestidad académica descubierto durante la investigación. También le ordenaron reembolsar a la Universidad de Medicina Riverside por el costo de la educación que había obtenido mediante fraude. La cantidad exacta se determinaría más tarde, pero probablemente incluiría matrícula, cuotas y costos relacionados. El rostro de Nate se puso completamente blanco cuando dijeron revocada permanentemente. Su abogado comenzó a objetar, pero el presidente de la junta lo interrumpió, diciendo que la decisión era final y se basaba en evidencia clara y documentada de fraude. La audiencia había terminado. Salí de esa sala de conferencias y las puertas automáticas del edificio se abrieron a la brillante luz del sol de la tarde que me hizo entrecerrar los ojos. Mis piernas se sentían temblorosas, pero seguí caminando por el estacionamiento hacia mi coche, sacando mi teléfono de mi bolso para enviarle un mensaje de texto a Amelia de que había terminado. Ella me llamó antes de que yo llegara a mi coche y me dijo que nos reuniéramos en el lugar italiano en la Quinta Avenida, que saldría del trabajo temprano y que yo no debería estar sola en ese momento. El restaurante estaba tranquilo a las 3 de la tarde, solo unas pocas personas dispersas en las mesas, y Amelia ya estaba allí en una cabina de la esquina cuando llegué. Se puso de pie y me abrazó antes de que yo pudiera siquiera sentarme. Luego pidió vino para las 2 a pesar de que era mediodía. Me miraba la cara como si estuviera comprobando que yo estuviera realmente bien, y luego me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado todo allí dentro. Dijo que la mayoría de la gente habría aceptado el dinero del acuerdo o se habría echado para atrás cuando los abogados se pusieron agresivos, pero yo me negué a ser comprada o intimidada para guardar silencio. Tomé mi pasta mientras ella hablaba, dándome cuenta de que no había comido nada desde ayer, y mi estómago estaba haciendo cosas extrañas entre el hambre y los nervios. Amelia preguntó si quería hablar sobre lo que sucedió en la audiencia, y le di los hechos básicos, manteniendo mi voz firme y objetiva como si estuviera informando sobre la vida de otra persona. Ella se acercó a la mesa y apretó mi mano cuando llegué a la parte sobre la revocación permanente de la licencia, y sentí que algo se rompió en mi pecho, pero no lloré. Durante las siguientes semanas, tuve citas regulares con Sofía, la hermana de Amelia, quien me había estado ayudando a procesar todo desde que comenzó la investigación. Nos sentamos en su oficina con sus suaves paredes grises y la planta en la esquina que de alguna manera siempre se veía saludable, y ella me preguntó cómo me sentía acerca del resultado de la audiencia. Le dije la verdad que era complicada y desordenada. Nate estaba enfrentando consecuencias reales por lo que había hecho. Su carrera estaba destruida. Las mentiras estaban expuestas. Pero yo todavía estaba sin $200. Todavía perdí 4 años de mi vida trabajando hasta el agotamiento por alguien que me veía como una cartera con latido.
Sofía asintió y escribió algo en su cuaderno. Luego me miró con esa expresión tranquila de terapeuta. Dijo que la justicia y la restauración no eran lo mismo, que yo podía sentirme satisfecha con que la verdad saliera a la luz mientras todavía lamentaba lo que había perdido. El dinero se había ido, y esos años se habían ido, y ninguna audiencia o revocación de licencia me los devolvería. Me senté con esa realidad en su tranquila oficina, sintiendo el peso de ello asentarse en mis huesos. Unos días después de una de mis sesiones con Sofía, me reuní con William en su oficina de abogados en el centro para discutir mis opciones. Tenía carpetas esparcidas sobre su escritorio y me explicó la posibilidad de un litigio civil para recuperar el dinero que Nate me debía. Explicó que costaría miles en honorarios legales, tomaría meses o posiblemente años, y Nate probablemente ya no tenía activos que valieran la pena perseguir de todos modos. Su carrera médica había terminado, no iba a tener dinero de doctor, y lo que sea que hubiera logrado ahorrar probablemente ya estaba siendo devorado por sus propias facturas legales. William me miró por encima de sus lentes de lectura y me preguntó qué quería hacer. Pensé en pasar más meses o años con Nate como el centro de mi vida, aunque solo fuera a través de abogados, fechas de corte y papeleo. Pensé en la energía que requeriría y el costo emocional de permanecer conectada a todo este lío. Le dije a William que había terminado, que no quería pasar un minuto más de mi vida persiguiendo dinero de alguien que ya me había quitado demasiado. Asintió y cerró las carpetas, y me sentí más ligera al salir de su oficina de lo que me había sentido al entrar. En lugar de centrarme en lo que había perdido, comencé a reconstruir lo que todavía tenía. Mi negocio de redacción médica freelance había sufrido durante los meses en que estuve consumida por la investigación, respondiendo correos electrónicos de abogados y preparándome para testificar, y básicamente desmoronándose. Había perdido clientes porque no cumplí con los plazos o no respondí lo suficientemente rápido o simplemente no podía concentrarme en sus proyectos cuando mi cerebro estaba atascado en el pasado. Ahora me puse en contacto con antiguos clientes con disculpas y explicaciones, busqué nuevos prospectos, actualicé mi sitio web y portafolio. El trabajo regresó lentamente al principio, luego más rápido a medida que demostré que era confiable de nuevo. Acepté un proyecto de redacción de materiales de educación para pacientes para un consultorio de cardiología, luego otro creando contenido para el sitio web de una empresa de dispositivos médicos. Cada nuevo cliente se sentía como prueba de que yo tenía valor más allá de mi historia con Nate, que había desarrollado habilidades reales durante esos años, incluso si había estado financiando los sueños de otra persona. Sofía y yo seguimos trabajando en la rabia que todavía cargaba como piedras en mis bolsillos, pesada y de bordes afilados. Ella me preguntó qué estaba haciendo por mí aferrarme a la rabia, si me estaba protegiendo o simplemente dándole a Nate poder continuo sobre mi vida emocional. Quería discutir con ella, pero sabía que tenía razón. Estar enojada con él no le hacía daño en absoluto. Probablemente nunca pensaba en mí a menos que tuviera que hacerlo, pero me estaba consumiendo por dentro. Trabajamos en dejarlo ir pedazo por pedazo, no perdonarlo, sino simplemente dejar la carga de estar constantemente enojada por lo que había hecho. Fue más difícil de lo que esperaba, como si mi rabia se hubiera convertido en parte de mi identidad y no supiera quién era yo sin ella. 8 meses después de la audiencia, Amelia me llamó un martes por la noche mientras estaba trabajando en un proyecto sobre el manejo de la diabetes. Tenía chismes de la comunidad médica, del tipo que se propaga rápido a través de redes profesionales. Nate y Alexis habían roto. Aparentemente, ella no podía manejar estar asociada con alguien cuya carrera había implosionado tan pública y completamente. Amelia dijo que había escuchado a través de alguien que conocía a alguien que Alexis se había mudado a otra ciudad por un nuevo puesto y cortó todo contacto con Nate. Sentí esta pequeña y mala satisfacción al escuchar esa noticia, como si el karma finalmente lo hubiera alcanzado de múltiples maneras a la vez. Había perdido su licencia médica, su carrera, su título, y ahora la mujer por la que me había dejado también lo había abandonado. Le conté a Sofía al respecto en nuestra siguiente sesión y sobre sentirme extrañamente feliz de que estuviera solo. Ella sonrió un poco y dijo que era completamente humano sentirse vindicada cuando alguien que te hizo daño enfrenta múltiples consecuencias, que yo no tenía que ser una santa al respecto. La satisfacción se desvaneció después de unos días, pero se sintió bien mientras duró. Comencé a salir con gente de nuevo por esa época. Nada serio, solo citas para tomar café con chicos que conocí a través de aplicaciones o amigos de amigos. Las primeras fueron incómodas porque había olvidado cómo hacer esto, cómo conversar con alguien que no conocía toda mi historia complicada. Pero se hizo más fácil y recordé lo que se sentía conectar con alguien sin el fantasma de Nate sentado entre nosotros en la mesa. Salí con un profesor que hablaba demasiado sobre su ex, un desarrollador de software que era agradable pero aburrido, un contador que me hacía reír. Ninguno se convirtió en algo serio, pero eso estaba bien. Solo estaba practicando ser una persona que salía con gente en lugar de alguien que todavía estaba atrapada en el pasado. Un año después de que terminó la investigación y concluyó la audiencia, me senté en mi escritorio mirando mi cuenta bancaria y me di cuenta de que en realidad estaba bien. No era rica, no estaba donde habría estado si no hubiera perdido $200, pero estaba estable. Tenía clientes fijos, dinero y ahorros. La renta pagada a tiempo todos los meses. Nunca recuperaría lo que perdí, pero estaba construyendo algo que me pertenecía solo a mí.
financiado por mi propio trabajo y libre de cualquiera que pudiera verme como algo para explotar. Algunas mañanas me despertaba y no pensaba en Nate en absoluto hasta que algo me lo recordaba y esas mañanas se sentían como victorias. Unos 3 meses después de esa realización entré a una cafetería cerca de mi apartamento y vi a Paul sentado en una mesa de la esquina. Me vio al mismo tiempo y su rostro hizo esta cosa complicada donde se veía culpable y aliviado a la vez. Tomé mi café y él me hizo señas para que me acercara, así que me senté a pesar de que una parte de mí quería simplemente irme. Se disculpó de inmediato por no haber hablado antes sobre lo que Nate estaba planeando. Dijo que debería haberme advertido, pero que era joven y tonto y no quería meterse en el drama de la relación de otra persona. Le dije que estaba bien porque guardar rencor contra todos los conectados a Nate parecía agotador e inútil. Paul pareció agradecido por eso y luego me dijo que se alegraba de que finalmente hubiera obtenido algo de justicia, incluso si llegó años tarde. Hablamos un rato sobre lo que había pasado con la investigación y la audiencia. Luego Paul mencionó algo que no esperaba escuchar. Nate estaba trabajando en ventas farmacéuticas ahora. Solo un trabajo de ventas normal que no requería ningún título médico en absoluto. Paul dijo que Nate había tomado el trabajo hace unos 6 meses después de que todo se desmoronara con la licencia médica y la revocación del título. Fue extraño escuchar eso. Imaginar a Nate en un puesto de ventas después de todo lo que habló sobre ser cirujano y salvar vidas y hacer una diferencia. Pero también se sintió como prueba de que la vida sigue avanzando incluso después de un fracaso profesional completo. La gente encuentra nuevos caminos cuando los viejos son destruidos. Me pregunté si Nate pensaba en mí cuando iba a trabajar cada día en un trabajo que no tenía nada que ver con la carrera que yo financié. Paul y yo terminamos nuestro café e intercambiamos números, prometiendo mantenernos en contacto a pesar de que probablemente ambos sabíamos que no lo haríamos. Caminando a casa esa tarde me di cuenta de algo que me sorprendió. Rara vez pensaba en Nate a menos que algo específico me lo recordara. Como encontrarme con Paul o ver un hospital en la televisión. La rabia y el dolor obsesivos que solían ocupar tanto espacio en mi cabeza se habían desvanecido en algo más parecido a una aceptación neutral. Podía pasar días o incluso semanas sin pensar en lo que hizo o lo que perdí. Toda la situación se había convertido simplemente en algo que me pasó una vez, no la historia definitoria de mi vida. Todavía me enojaba a veces cuando pensaba en ello, pero la rabia no se quedaba como solía hacerlo. Se encendía y luego se desvanecía en cuestión de horas en lugar de consumir días enteros. 2 años después de que terminó la audiencia y todo había terminado oficialmente, yo era genuinamente feliz con mi vida de maneras que no tenían nada que ver con Nate o la venganza o la obtención de vindicación. Tenía trabajo freelance estable que pagaba bien y clientes que respetaban mis habilidades. Tenía amigas como Amelia y Sofía que aparecieron por mí cuando las cosas se pusieron difíciles. Tenía claridad sobre mi propio valor que nadie podría quitarme sin importar lo que hicieran. Los $200 se habían ido para siempre y esos años que pasé trabajando en 3 empleos se perdieron. Pero estaba construyendo un futuro que me pertenecía completamente a mí. Estaba financiado por mi propio trabajo y libre de cualquiera que pudiera verme como un recurso para usar y tirar. Algunos días todavía sentía el escozor de cuánto sacrifiqué por alguien que no merecía nada de eso. Pero sobre todo me sentía agradecida de que sus mentiras lo alcanzaran antes de que pudiera lastimar a los pacientes de la manera en que me lastimó a mí. Un doctor que mentiría sobre algo tan fundamental como su ensayo de admisión habría mentido sobre otras cosas también. Errores médicos, errores con los pacientes, lo que fuera necesario para proteger su reputación y carrera. Al menos su fraude fue expuesto antes de que tuviera la oportunidad de causar daño real en una sala de operaciones. Nunca recuperé mi dinero y nunca lo haría. Eso era simplemente la realidad. Pero obtuve algo más en su lugar. Obtuve la prueba de que la verdad importa y las mentiras finalmente alcanzan a la gente. Pude reconstruirme en alguien más fuerte y más cuidadosa con quien confío. Obtuve una vida que era mía.